De orden del señor cura se hace saber que Dios es uno y trino. ¿Hay alguno entre esta chusma con autoridad para tratar conmigo? ¡Yo quiero ir a casa con mi mamá! La escobilla de un baño que se limpia un día sí y otro también. Y sufro por la raza humana. Y por si fuera poco, además, me ha salido una pupa. No digas eso, no vuelvas a decirlo. Los Goonies nunca dicen muerto. ¿Qué diablos es Israel? Es algo de lo que se pone a hablar Rick cuando está borracho perdido. Hola. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Programa 42 del Quimérico Inquilino. Hoy, desde nuestras muy limitadas posibilidades, nos vamos a poner intelectualoides con la primera parte de una trilogía franco-polaca que se ha convertido en uno de los estandartes del cine gafapasta. Es lo más gafapasta que hemos traído por aquí esta temporada, yo creo. Para muchos se trata de una de las películas más importantes del cine europeo de los 90 y sin duda es de esos títulos que si te gusta el cine merece la pena ver. Hoy hablamos, si los perros que están ladrando cerca de mi casa nos lo permiten, de música, de libertad, de duelos. Hoy hablamos de Azul, la primera trilogía de 3 colores. Y antes, como siempre, saludo a Vic y a Mick. ¿Qué pasa, Vic? Vic Mick. Vic. Kieslowski, que... Venga, cántalo, que lo estás deseando. Kieslowski, que... Sigo sin saber qué canción es. Pero que, bueno, cántala tú. Venga. No, es que tienes lo que tienes ahí en medio, no entiendo muy bien esa canción, ¿no? En ese momento. Ver, igual es porque llevo sin escuchar esa canción eones y no sé, me he acordado ya está, y tal. Igual he escuchado un cover, igual es que he escuchado una versión de esa canción al estilo de Caribe Mix o los Pitufos Maquineros van a Ibiza. Ojo, puede ser. Esos eran discos, ¿eh? No es ninguna tontería. Que bueno, nada, bien, aquí haciendo Gafa Podcast, ¿no? El primer Gafa Podcast de la temporada, pero decías, lo más Gafa Podcast, lo más Gafa Pasta que hemos traído de la temporada, no lo más, lo único, porque llevamos una temporada comercial donde las haya. ¿Podemos considerar Gafa Pasta o que arde? Sí. Yo lo considero gafapasta. Sí, ¿no? Sí, lo es. Y el faro es como media gafa. También, o sea... Sí, el faro está un poco en tierra el faro es como llevar gafas sin cristales. El faro yo creo que es... El faro es un poco a la Morgade. Quizá es más hipster que gafapasta. Es más hipster. O sea, es gafa de pasta, pero con barba arreglada de barbería, ¿sabes? O Black Box. Es que es como... En la película ¿No? sí, pero los actores no. La película sí, pero los actores no. Los actores, bueno, o sea, también. Bueno, Pattinson no estaría dentro de Gafa Podcast, pero Willem Dafoe sí, ¿no? Willem Dafoe es Gafa Podcast, actor Gafa Podcast. Pero está en Spider-Man. Ya, bueno, pero luego siempre hay como excepciones de esas y tal. Joder, la última tentación de Cristo, macho, eso es Gafa Podcast, ¿no? Yo creo. ¿No? Esto es lo difícil, ¿eh? No sé, coño, o sea, Willem Dafoe, mucho ahí... Ostras, tío, ha trabajado con mucha gente, con mucho gafapasteo, ¿eh? Que la gente... Para ti, Sergio, salir en una película ya que no sea gafapasta ya quita a ese actor de serlo. Hombre, es que me estás hablando de Spider-Man. Pero Spider-Man es lo más intelectual que hay dentro del cómic. Haciendo de Norman Osborn un papel que no le pegaba ni con cola. Además. Bueno, pero ese año comió bien. Y estuvo calentito. Pasó el invierno sin frío. Eso seguro, por descontado. Oye, que la como semana llegar de pasada... Pardieu. ¿Cómo? Nada. De Pardieu. Que decía que la semana pasada comentamos que habíamos estado en octubre entre los 150 podcasts de cine más escuchados en iVoox y la semana del 9 pasamos a estar en el 101. Estamos casi a punto de estar en el 100. Petando, rozando, Manuel. Y luego... Estamos cerca de ser los Federer del podcast. Los Roger Federer del podcast. Y estamos cada vez más cerca del Ondas, ¿puede ser? No. No. Y
Y el programa de Mientras duermes también funcionó muy bien, tanto en YouTube como también a través de la radio. Los datos que salieron de Rec Radio fueron muy buenos. Y, joder, bueno, pues a lo mejor parece un poco chorrada desde fuera, pero mola mucho ver que estamos creciendo y, joder, gracias. Sí, y sobre todo, joder, en YouTube es que ha ido como un tiro. Y suscribiros, mira, normalmente digo, ay, no sé qué, suscríbete, joder. Venga, por favor, chicos, chicas, os lo pido así amablemente. Mira cámara. ¿Cuál es tu cámara, Mick? ¿Os podríais suscribir al canal, por favor? Que es Navidad, un regalito. Nochebuena de amor, Navidad prodigiosa, no sé qué, la muñeca famosa, no sé qué. Bla. Y no que suscribiros al canal, venga, hombre, que no os cuesta nada. Y a nosotros, pues, nos hace ilusión. Si no penséis que nos van a dar ni un duro, si no es eso, si es que, bueno, pues yo qué sé, es que nos suben los numeritos y decimos, mira, a la gente le gusta lo que hacemos, oye, está sobre todo a la gente que nos ve desde sus camas. Eso es importante, esa gente que está con nosotros. Sí, justo, es que lo estábamos comentando antes. No voy a decir nombres, pues luego voy a decir que hijo de puta. Pero bueno, que hay gente que nos ve en la camita. Sin albornoz. O no. Pero bueno, que ahí está. Y si tenéis alguna petición a nivel de pues que nos ponemos o que no nos ponemos, pues lo podéis decir también. Otra cosa es que os hagamos caso. Sí, otra cosa es que os hagamos caso. Claro. Y nada, y oye, ahí está, que no hay Patreon, pero pues yo qué sé, si nos queréis mandar un eurito de vez en cuando, pues nos lo podéis mandar. Nos perdís la cuenta y os la damos. Hacemos un Quimérico OnlyFans también. Claro, un OnlyFans, eso es. Y Víctor os enseña los tatuajes. Y yo... Depende de cómo os portéis. Yo mi pulsera de Lego. La tengo por aquí, os la enseño. Pero que ojalá te la separaste un enano, te lo juro. Claro, todavía no te la ha quitado nadie, tío. Joder. No. Bueno, ¿dónde nos podéis escuchar? Nos podéis escuchar en recradio.es, en el 108.0 FM en la Comunidad de Madrid, 107.5 en la zona de Madrid Norte, El Casar, 107.1 en Brea de Tajo, Madrid Sureste. También, como ya hemos comentado, en las plataformas de podcast, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y en YouTube. Puedes gritar si quieres. No, hoy no voy a gritar. Hoy no hay palo, ¿no? No, hoy lo pido amablemente. Suscribiros, por favor, y leéis a la campanita. O bueno, si no nos queréis suscribir, no os suscribáis, pero bueno, darle a la campanita o darle likes, o comentar, o hacer algo, interactuar con nuestro canal, que está muy bien y me lleva un rato largo hacerlo. O lo que fuera. Venga. Y por supuesto nos podéis seguir también en redes sociales del Quimérico Inquilino, en Facebook, Twitter e Instagram. Y hoy además es importante porque vamos a hablar de Azul, de la primera parte de esta trilogía franco-polaca. Y estaría guay que nos dierais feedback de si os mola este programa, si os apetece que hagamos los siguientes, porque bueno, esta película se puede ver de forma independiente a las otras, pero si os mola y si nos dais un feedback guay, pues hacemos las dos siguientes. Si no os interesa nada, pues a lo mejor no. También lo hacemos. Claro, que si preferís que estemos embarrando durante 1 hora y 40 minutos, también lo podemos hacer, que se nos da muy bien. O sea, no tenemos ningún inconveniente, ningún problema y podemos dejar de hablar de cine y hablar de nuestras cosas si nos lo pedís. No des esa posibilidad porque a lo mejor te dicen que sí. Bueno, pero podríamos hacer un especial barro. Un gran hermano, sí, casi. Claro, un especial barro. Oye, si hacemos los siguientes, ¿te vas a cambiar la espuma del micro de color y al blanco traerás uno blanco y al rojo traerás uno rojo? ¿O vas a hacer el azul? Pues puedo hacerlo claro, ahora. Claro. Oh, qué maravilla. Cuando hablemos de una lo cambias. No había caído, pero puedo hacerlo. Buah, esto, ¿ves? Esto es que va cogiendo color, nunca mejor dicho, por momentos, qué maravilla. Dios Un baño de color como Jongueras. Bueno, vamos a arrancar. Un aplauso por lo de la espumilla. Sí, Mick. Está bien pensado. Es decir que, mira. Yo parafraseo a nivel palmas a Sergio. Tengo a veces unas ideas que son una maravilla. Joder. Es una pena que sean muy pocas veces. Arriba, no es porque sean mías, pero...
Es una pena que sean pocas veces, pero sí, tienes toda la Bueno, razón. oye, yo... Que vamos a arrancar, vamos a darle. Es que hay veces que no os las cuento, también. Bueno, vamos a darle. Por si alguien no ha visto Azul, os contamos de qué va. En un accidente de coche, Julie pierde a su marido Patrice, un compositor de muchísimo prestigio y reconocido internacionalmente, y a su hija Anna. Al recuperarse de sus lesiones, decide comenzar una nueva vida, olvidar todo lo que tiene que ver con el pasado y alejarse incluso del estilo de vida que llevaba antes de su duelo. Sin embargo, Oliver, el ayudante de Patrice, intenta sacarla de ese aislamiento. Él está enamorado de ella desde hace mucho tiempo e intenta empezar una nueva relación con ella, y además trata de convencerla para terminar de componer el concierto para Europa, una ambiciosa obra inacabable de su fallecido marido. Sin embargo, a Julie esto no termina de motivarla demasiado, porque siente que ahora mismo su vida es un poco bleh. Escuchamos el tráiler. Tenía mucho miedo de que antes de contar la sinopsis, Mick me quitase ese chiste. Llevaba pensando varios días si hablarlo con él, porque era muy probable que ese chiste saliese de boca de Mick. Es muy mío. He de decir que... Por eso a mí me ha hecho tanta gracia, pues es la típica mierda que digo yo, ¿sabes? Bueno, ¿por qué merece la pena? ¿Qué ibas a decir, Víctor? No, nada. Dilo. No, estaba bostezando. Pido disculpas. No pasa nada, esto no es una democracia, pero por hoy te damos voz si quieres. Bueno, pero no te la damos. ¿Por qué merece la pena ver Azul? ¿Por qué merece la pena ver Azul? Porque... Venga, Miki, que siempre empieza Víctor. Sabía, si no lo iba a decir uno, lo iba a decir otro. Bueno, ¿por qué merece la pena ver... pues porque, bueno, es una absoluta maravilla de la cinematografía. Es una poesía visual en toda regla y, bueno, estaría cerca... es un cine humanista, cerca de ese cine humanista europeo que, pues, a lo mejor a quienes más se podría asemejar, parecer o hermanar, pues es con Bergman o Tarkovsky, un poco en esa línea, aunque bueno, Tarkovsky está todavía más pasado de vueltas. Pero bueno, es una gran película, una absoluta maravilla de interpretación de la señora Juliette Binoche, que está tremenda, o sea, hace un papelón maravilloso, magistral. Y bueno, porque es un cine que yo creo que ya no se hace, ¿no? Es este cine de antaño que yo creo que hoy día es difícil de encontrar y nadie se arriesga a hacer una poesía visual de este calibre con una simbología como la que tiene a nivel de los colores, de los encuadres, todo el trasfondo que tiene, que es lo que yo creo que es un cineasta del dilema moral, ¿no? y de plantear unos dilemas morales muy grandilocuentes y en esta película, bueno, pues de entrada comentar así rápidamente que son cada una de estas películas de esta trilogía viene por los colores de la bandera de Francia, y entonces simboliza la igualdad, o sea, la égalité, fraternité, no, liberté, égalité y fraternité. O sea, es como ya con esta empezamos con el color azul, que sería el de la libertad. Y esa libertad viene dada, pues, cuando esta mujer pierde a la familia, ¿no? Y se queda sola. Y es un drama... es el retrato de un drama, de la soledad, de la tristeza y del dolor apabullante, y es un gran estudio, ¿no? de esto, y merece mucho la pena verla, claro. ¿Tú, Víctor? Yo voy a empezar sincerándome. Es la primera peli que veo de Kieslowski. Nunca me había acercado a este cineasta, sí a cine parecido, pero no a él. Y creo que poco puedo remarcar de lo que has dicho a mí. O sea, yo creo que a las personas que les mole el cine es algo que no deben dejar de ver. O sea, es algo muy difícil de ver. Que así a grande... O sea, decías lo que ya nos hace cine así,
quizás fíjate que me acercaría a Sorrentino, quizás la juventud, por una razón, y es posiblemente por el tema de la música, que sobre todo en esta primera película tiene una importancia soberana, o sea, es básicamente Total. el que guía la película. Y fíjate, yo más que todo lo que has dicho, que lo remarco, es el tema de cómo está estructurada y cómo está montada y cómo funcionan esas partes musicales, cómo funcionan ciertas estrategias de montaje y cómo funciona la peli y sobre todo cómo funciona ella. O sea, es una oda a la actuación. O sea, me parece fascinante su mirada y me parece fascinante todo lo que hace. Yo claro, de repente... Lo que hace, perdona Víctor, y lo que no hace. Lo que no hace que lo que hace. Es todo, por eso digo que se juntan muchas cosas, bueno, luego lo vamos desgranando a nivel fotografía, es especial, y bueno, tiene muchos factores que la convierten, bueno, ya estaba convertida, y yo que por primera vez me acerco a esto, de repente es como una explosión, quiero ver más, ¿no? Me vi también la segunda parte, la de Blanco, que también me parece fascinante, y a ver, me queda la de rojo, pero que lo único que puedo decir es que todo el mundo que le guste el cine es una peli para ver, disfrutar y sentarse a pensar en ella, o sea, a disfrutarla en ese sentido, a que te envuelva, porque es impresionante. La verdad es que me queda... Las tres. Las tres, total. Es como que... bueno, lo suyo, o sea, todas por separado, pero yo creo que se deben ver las tres y además verlas en un periodo de tiempo, o sea, no todas seguidas necesariamente, pero en un periodo de tiempo reducido por encontrar y que no pasen desapercibidos esa cantidad de detalles, esos cameos, hay mucho cameo, hay muchas cosas que están correlacionadas directa o indirectamente con las películas anteriores. Y creo que si se espacian mucho en el tiempo pasarán desapercibidas y no se apreciará un poco la totalidad de la obra. Te olvidas de ella. Yo la verdad es que me queda poco más que decir después de lo que habéis comentado vosotros. A mí sí que, bueno, hemos empezado por Azul porque es la primera. Ya habíamos hablado de otras trilogías de este estilo, ¿no? Por ejemplo, hablamos en su momento de la trilogía del dólar, que es también como una trilogía conceptual. Ahora hablaremos un poco más de todo esto, de cómo es la trilogía en sí, de los tres colores. A mí personalmente quizá me interesa más rojo, me gusta más que... A mí también, esa que más me gusta. Sí, son distintas, no tienen nada que ver la una con la otra, se pueden ver incluso... yo creo que es mejor ver primero azul, luego blanco y luego rojo, seguir el orden natural, pero si de repente empiezas por rojo no pasa absolutamente nada, se entiende igualmente. Y es verdad que te pierdes cosas que son muy interesantes, sobre todo el final, pero se entendería igualmente y no pasaría más. Y bueno, yo creo que lo que decís, que es una película que si te gusta el cine es como de estas que tienes que ver sí o sí, está como entre las, no sé si entre las 100 o entre las 200 o entre las 1000 películas que tienes que ver sí o sí si te gusta el cine. Es verdad, ya, bueno, siendo un programa un poco gafapasta, yo creo que viene como es obvio, ¿no? Que no es una película para todos, aún así. Es una película... complicada, es una película complicada. Es que tiene como dos partes. Por un lado es una película complicada que no te puedes ver después de comer un cocido, porque es muy probable que aunque te guste mucho te duermas, porque es una película lenta, es una película tranquila, que además... Bueno, en general el cine de Kieslowski no es un cine dinámico. No es Marvel. No es Marvel. No, o sea, es un cine de cine de reposado que lleva unos tiempos y un tempo lento, un tempo calmado, que lleva muy a la reflexión, a la meditación y a las sensaciones de cosas que a veces pasan, pero otras muchas no pasan, ¿no? Eso es sobre todo es un cine que a lo mejor es también un poco lo que decís antes, que ya no hay tanto cine así, aunque por supuesto lo hay, que exige mucho del espectador, exige muchísimo. Tienes que estar todo el rato pensando. A mí me pasó sobre todo con Blanco, que la vi y no estaba yo muy centrado y era como, joder, tengo que volver otra vez atrás porque no me he enterado de lo que ha pasado, porque tienes que estar... Y rojo, o sea, a mí quizá la más compleja de las tres me parece rojo, ¿eh? Porque, o sea, tú piensas
en ese desdoblamiento de personalidad espaciotemporal del personaje del juez que está, o sea, es compleja de entender en algunas ocasiones, incluso de decir ¿qué está pasando aquí? No entiendo muy bien. Sí, sobre todo cuando, y además lo peor es en rojo, lo peor es que te haces esas preguntas de qué está pasando aquí todavía al final, que no es que llegue un momento que digas, ay, no, es que son películas que te exigen mucho. Y yo creo que también está guay, que también, igual que empezamos la temporada con Cobra Kai y nos lo pasamos genial, también está muy guay tener estas películas y que bueno, pues que te exijan otras cosas y que te den otras cosas que también hay que disfrutarlas. Bueno, pues un poco eso para empezar, el por qué merece la pena ver Azul. Y yo creo que sería interesante, tenemos muy poco tiempo, pero nos vamos a tener que hacer un paroncillo ahora. Pero Krzysztof Kieślowski, que por cierto podría buscarse un nombre más fácil, me parece muy interesante porque es uno de los directores quizá más influyentes desde los 90 hacia acá, ya fallecido, ¿no? Pero su cine es muy influyente en Europa. Hablabais de Sorrentino, yo creo que también hay algo de Haneke que me recuerda a Kieślowski de algún modo. No sé, sin duda. Tiene como mucha marca de cine europeo y me parece guay hacerle este pequeño homenaje, si se le puede llamar así, de hablar de su cine, porque a pesar de su importancia, luego tampoco es tan conocido, luego no es tampoco como una figura que todo el mundo la tenga ubicada, ni mucho menos. Incluso a lo mejor sí que conocen la trilogía de los colores, pero no saben qué es de él. O incluso la serie del Decálogo. El Decálogo puede ser. Totalmente, que además es la típica serie que la gente que le mola el rollo este de ver series dice, ostras, el Decálogo, yo quiero ver esta serie, y se intenta buscar y es muy difícil encontrarla. Y todo el mundo la tiene como en mente. No matarás y... las dos, hay un par que son más fáciles, que están en Filmin, ¿no? Si no lo que pasa es que no son... creo si no tengo mal entendido, no son capítulos de Decálogo, sino que van aparte. Van aparte. Son dos películas que son parecidas y que luego pues se hizo como una especie de, no sé, como de remake para la serie. Porque el Decálogo es verdad que era para televisión y las otras dos son a sala. Y son más largas que el Decálogo, creo. Sí, están como basadas en, ¿no? Pero es no es prácticamente no es lo mismo. También son muy interesantes, igual que La doble vida de Verónica, y bueno, la verdad es que tiene un cine, pero no sé, es brutal el cine también de este señor. Un tipo Kieślowski que es que ha bebido de, yo que sé, habla... toca desde cosas freudianas, habla de cosas de Albert Camus, de... yo qué sé, o sea, habla del Conde de Montecristo, tiene una riqueza cultural, tenía este señor que a mí me habría encantado sentarme con él a cenar una noche y a que me contara cosas, ¿no? Porque porque tenía que ser un libro abierto de saber y de pensamiento. Sí, casi un filósofo este señor. Claro, además un intelectual que vive Europa en un momento muy concreto, como es en todo el siglo XX, en todo lo gordo del siglo XX, en un momento en el que Polonia también tenía lo suyo, ¿no? Y que huye de Polonia, claro, a Francia, claro, por tiene lo como evidente. Una vida muy rica, ¿no? Y ha vivido unos periodos históricos muy, muy interesantes, y luego él, pues que ha tenido estas inquietudes. Y, por cierto, aquí quería hacer un comentario, quería recomendar que echéis un ojo a Cine Polaco, que es una especie de plataforma que creo que está en Madrid, si no me equivoco, que hacen de vez en cuando, pues hacen revisiones de cine polaco, traen cine polaco a España, y bueno, pues es interesante porque es un cine que normalmente no llega aquí, y llegan pues cosas como la Kieślowski y toda esta gente, y bueno, pues echarle un ojo nunca está de más. Y casi es que no nos vamos a enrollar mucho más. Vamos a parar. Hagamos la pausa, claro, y así venimos y ahora fuertecito. Le damos caña. Hasta ahora. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Y ya lo apuntábamos antes, que esta trilogía tiene un sentido como un poco conceptual, ¿no? Que quizá no es muy, muy habitual ver este tipo de
de creaciones. Hay algunas, por ejemplo, tengo apuntada por aquí de Iñárritu, 21 gramos, Amores perros y Babel, que tienen también un poco esa construcción de trilogía conceptual, la trilogía del dólar que comentábamos antes y de la que ya hablamos en un programa la temporada pasada, la trilogía del absurdo de Cuerda, Así en el cielo como en la tierra, Amanece que no es poco y Total, que son trilogías que las películas no tienen nada que ver entre sí, a nivel narrativo, digamos, de la historia, que no comparten personajes ni tramas ni nada, pero sí que comparten un algo. En este caso, el lema. Aquí sí hay personajes, o sea, muy en un segundo, no, casi tercer plano. Pero es anecdótico, no... Sí, es a modo de, pues eso, sacarse un poco sus as en la manga en algún momento concreto, como en Blanco, por ejemplo, en Blanc con Juliette Binoche entrando al juicio, por ejemplo, y luego el final de Rojo, ¿no? Con los pasajeros de ese barco y tal, que es que salen todos los protagonistas de las tres, ¿no? Hablábamos también de trilogías, ¿no? Y, joder, pues así como mencionar a Julie Delpy, ¿no? Que está en la de Linklater, que es la prota de la también, trilogía de Linklater con Ethan Hawke, ¿no? Que es también una trilogía conceptual, que sí son los mismos personajes. Sí, no es tan lo mismo, claro, no es lo mismo, pero bueno, no deja de ser una trilogía conceptual, es también en otra medida, ¿no? De otra manera. Sí. Y al final la coprotagonista es Delpy, ¿no? Que al verla aquí en Blanc dices, ¡oh! Otra trilogía. La verdad es que, bueno, todos los actores que trabajan en esta trilogía están maravillosos. Maravillosos. Están muy bien construidos los personajes, eso es cierto, pero también los actores hacen un trabajo excepcional. En esta concretamente, aquí hablamos, lo apuntaba Mick antes, se utilizan los colores de la bandera y luego por otro lado se utiliza el lema de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, que en algunos sitios he visto que los colores corresponden a este lema, pero no tienen nada que ver. Son cosas... Y además lo he leído, que la gente lo relaciona y no. Yo también. Los colores van por otro lado. Cuando esta bandera creo que es de la Revolución Francesa, una cosa así, y ahí es cuando se decide que se utilicen estos colores, el rojo y el azul corresponden al pueblo, corresponden además a los escudos al escudo de París, a los colores del escudo de París, y el blanco a la monarquía. Y lo juntan ahí y bueno, luego el lema pues va por otro lado, que no tiene nada que ver. Pero bueno, es curioso cómo hace esa mezcla. Efectivamente. Y bueno, el gran objetivo de la película es hablar de la libertad, que aquí es que podríamos estar hablando, si queréis, pues día y medio de cómo aparece retratada la libertad en la película, qué tipo de libertad, porque yo creo que también es un debate, ¿no? El propio Kieslowski decía que él habla de la libertad de vivir la vida en sí misma y no tanto de una libertad con un sentido más político, quizá. Y bueno, pues aquí hablamos, si queréis, por no acaparar demasiado el micro, de libertad emocional, de la libertad sexual también aparece por ahí, de la libertad de decir, pues mira, yo es que entiendo que mi dolor tiene que ser de este modo y lo vivo así y déjame en paz. Sí, a mí la sensación iba más por el tema del dolor y cómo afrontarlo, cómo afrontar la pérdida, que yo creo que además... Por eso que hablábamos, que es un cine tremendamente reflexivo, incluso para mí todo este cine se acerca incluso a escritos, ¿no? De teorías filosóficas o lo que sea de nuestro tiempo, ¿no? Al final el uso del cine como un uso reflexivo y sobre todo es la libertad para afrontar algo, para afrontar una pérdida, porque es algo que es verdad y que yo creo que en estos tiempos también se debate mucho, que es la felicidad, cuándo tiene que estar y cuándo no tiene que estar. Y aquí es el afrontar directamente un personaje que tiene una pérdida terrible y qué tiene que hacer con lo que, digamos, le llega, ¿no? Del marido, con todo el tema de lo del concierto y tal, y cómo afrontar la
la libertad que también se toma su marido con otras cosas, ¿no? Entonces hay un choque ahí de pasa esto, determina algo y cómo lo afronto, ¿no? Y a mí me parece genial cómo está tratado y sobre todo el tema de... Yo es que voy a hacer hincapié en el tema de actoral, es que lo de ella y cómo... Sobre todo es el tema de las miradas, el tema de cómo está retratada la mirada, cómo va cambiando, cómo... Me parece muy guay, me parece muy interesante. Y hablabais de trilogías también, esto simplemente es un y me recuerdo también la primera trilogía de Haneke, ¿no? La de Europa, el vídeo de Benny y no sé si son 35 o 75 fragmentos elegidos al azar o algo así, un montón de fragmentos elegidos al azar, que no dejan de ser cine que habla de la sociedad, ¿no? Que es, yo creo, lo más interesante de este cine muy europeo, que habla de socialmente personajes y qué es lo que está pasando. Entonces es muy interesante esa acogida y yo creo que sobre todo a mí la parte que más me interesa es la parte de afrontar un dolor, un drama y cómo hacerlo y la libertad de poder hacerlo. Yo creo que es para mí lo más reflexivo que yo me llevo de esta peli. Sí, bueno, a ver... yo creo que en concreto, aparte, Azul es una oda a la maternidad y a las maneras y a las formas de entender esa maternidad, ¿no? Porque si hacemos un análisis un poco exhaustivo de la película, al final es algo que está todo girando en torno a la maternidad, esa maternidad de Julie, ¿no? Del personaje de Juliette Binoche, de esa maternidad perdida y a la par esa maternidad negada de la propia madre luego de ese personaje, el personaje de Julie, que está como con ese Alzheimer, que no se entera de nada y tal, y esto es... Hay como un poco esa dualidad de una madre que ha perdido a su hija y luego una madre que su hija está pero que se ha perdido a ella misma y a la par Juliette Binoche, su personaje, está perdido y luego entra en contacto con ese otro personaje que es la vecina, ¿no? Esta prostituta que también tiene esa carencia de esa figura materna, ese afecto maternal y parece que además como que la vida se lo está restregando, ¿no? Ese poder disfrutar o el tener una maternidad palpable, una maternidad normal, concreta, que se lo restriega esa realidad con esa rata, ¿no? Que vive en el piso en el que luego ella vive, que da a luz, ¿no? A ratitas y al final tienen que matar, ¿no? y erradicar esa maternidad de una rata, ¿no? O sea, es como que hay los mucho niños más saltando a la piscina. Claro, o sea, hay como un trasfondo en torno a todo esto, ¿no? De la maternidad, esa otra madre que es la amante, ¿no? del marido, que va a tener otra criaturita, ¿no? Que es hijo, pues eso, un retoño que es de su marido difunto y cómo ella retoma la vida y retoma esa maternidad indirectamente dándole la oportunidad a esta amante, ¿no? Para que pueda tener a ese retoño en unas condiciones dignas y decir, bueno, ya que yo no voy a poder ser madre y tengo, o sea, a mí como que la maternidad me ha sido negada de una manera o de otra, directa o indirectamente, yo voy a poner todos los medios, ¿no? Como para redimirme un poco dentro de todo eso y generar los medios para que alguien sí lo pueda ser, ¿no? Entonces a mí me parece como un estudio, hay algo como circulando en torno al concepto de maternidad de una forma muy potente y hay como un alegato muy femenino / feminista en esta película porque además hay como en ese segundo plano todo esto de el marido era este gran compositor pero luego se deja entrever que realmente no era el marido el que componía sino que la gran cabeza pensante y la gran compositora era ella, ¿no? Yo ahí con ella creo que se vincula más la comprensión de la música en el sentido emocional, ¿no? O sea, la sensación con ella es como que era el vehículo emocional de él, o por lo menos la sensación que tengo con la película es que
él era el conocedor de la música, ella también, lógicamente, pero ella era el vehículo emocional. Y hablabas de lo de la amante. Un poco que va a tener... el catalizador, ¿no? de ese lenguaje o de esa composición. Pero hablabas, por ejemplo, de la amante que se queda embarazada y ella le cede, le da la casa, le da esa oportunidad. Pero también a él, al otro chico, también le da la oportunidad de seguir trabajando en esa pieza musical. O sea, al final ella da o sea, se abre, ¿no? Digamos que existe ese cambio, esa apertura de cara a que todo el mundo sea libre, ¿no? A ejercer, bueno, pues su vida como le ha tocado también, claro. O como se ha elegido, como al final se ha determinado. Pero porque al final de ese ayudante o ese colega, el marido, que además siempre la deseó a ella y estaba enamorado de ella y tal, como que ella después como que le niega, ¿no? Ese afecto, esa relación y tal. Y es como hay también como un paralelismo, ¿no? Y una dualidad entre esa amante y ese amigo del marido que es amante de ella, que también necesita crear algo, y es como si también fuese a dar a luz a esta obra, a esta ópera, ¿no? Esta composición por Europa. Entonces es como lo que dices, ¿no? Ella al final como que abre las puertas para que se den esas dos nuevas creaciones, ya sea una criaturita o una obra musical, ¿no? Tan grande como la que se traen entre manos, ¿no? Entonces no deja de ser también otra circunvalación en torno a esa maternidad de la que estamos hablando, ¿no? Y creo que eso tiene, o sea, es tan complejo porque esto que estamos hablando es como... Parece como un guión así de decir, bueno, hay tanto detrás, ¿no? Porque es muy complejo todo esto que estamos hablando. Bueno, de hecho el hombre cuando terminó la trilogía dijo, pues ya estaría, yo ya no quiero hacer más cine. Bueno, no, sí, ya he hecho lo mío. Sí que creo que antes de fallecer empezó a escribir una trilogía sobre... que iba a ser como una especie de adaptación de El infierno, de el Dante, purgatorio y el cielo, algo así. De la Divina Comedia. De la Divina Comedia de Dante, sí, un poco ese rollo, pero él cuando acabó esto dijo, mira, yo ya no quiero hacer más. Además las películas las hizo muy seguidas, que las hizo en 2 años, hizo las 3 películas, 3 películas muy complejas y que sobre todo yo creo que le debieron exigir mucho a nivel... a nivel físico probablemente, porque el hombre debía estar cascado, era muy fumaba como un carretero, y luego a nivel intelectual que también pues exigen mucho. Yo no sé hasta qué punto habla de la maternidad, que no lo había visto por ahí, pero creo que tiene bastante sentido, como de la familia incluso en general, ¿no? Tiene que ver un poco, es parecido quizá, ¿no? También un poco por cuando... Habla de la religión también, Bueno, la religión, claro, es algo... Simplemente como... con ese colgante que ella pierde, sí. que le trae el niño del chico, del patinador, ¿no? Después... Ella ni siquiera recordaba ni se había dado cuenta de que había perdido ese colgante, que es como... Ni siquiera se ha dado cuenta de que ha perdido la fe, ¿no? Claro, es algo que además hay un momento al principio de la película cuando fallece la hija y el marido, que ella llega a la casa del marido, a la casa que entendemos que es como una casa que tiene el marido desde hace tiempo, y escucha llorar a la mujer que trabaja para ellos, una especie de sirvienta, ¿no? La criada. Y le dice, le pregunta, ¿por qué lloras? Y ella contesta, porque tú no lo haces. Porque tú no lloras, claro. Sí. Y ahí también se deja un poco entrever como que esta mujer ha estado toda la vida ahí y ha sido quien ha criado al marido, ¿no? Probablemente, o que ha tenido como cierta relación con toda la familia y sí, hay algo, no sé si exactamente maternidad, pero sí de familia, sí de también la ama de católica. llaves, un poco que hay, sí. La típica persona interna que lleva currando en esa familia y como que ha criado a la hija y tal, este rollo. Totalmente. Muy típico, muy nani, sí, ¿no? El rollo nani un poco de... Sí, y que además es interesante, claro, pensamos, esta película parece que no es tan lejana, pero sí, ¿no? Porque está en los años 90, es una película que tiene no tiene 30 años siquiera, y habla mucho de cómo es todavía la sociedad europea en esos tiempos y bueno, que todavía casi podríamos arrastrarlo, y tal y como está Polonia ahora, incluso no sé si está casi peor que en los años 90, pero bueno,
que es el tema de cómo se tiene... Antes hablabas tú, por ejemplo, del feminismo, ¿no? Cuesta ver películas de los 90 con mujeres protagonistas tan claras, con un papel tan de peso, tan importante, ¿no? Que como esta. Y además el tema de la vecina, de la prostituta y tal, claro. Hay un alegato muy a la mujer ahí, ¿no? De la libertad de su cuerpo y que ella haga lo que quiera y se dedique a lo que quiera, y todos los vecinos como que quieren recoger firmas para echarla, y es ella, ¿no? Juliette Binoche la que dice, no, yo no voy a firmar porque es mi firma la que hace que te echen, y es como, y no... Y dónde trabaja también esta chica, ¿no? Sí, además siente como es que es su responsabilidad, porque si es solamente su firma, es que la está echando ella, no la está echando el bloque entero, ¿no? Claro, y por eso yo también sacaba antes el tema de la libertad sexual, porque tenemos por un lado a la prostituta, tenemos por otro lado la amante del marido que ella no se había enterado, tenemos la parte de ella en cuanto se muere el marido, que se acuesta con el ayudante, como que casi parece que sigue la cama caliente, que el marido no se ha muerto hace 2 días y ya se está acostando con otro. Pero está hablando de la libertad sexual, de oye, hago lo que quiero con mi vida y yo acepto el dolor que me ha llegado aquí sin pedirlo, como me da la gana, y no tienes por qué tú decirme cómo tengo que hacerlo. Me parece también muy interesante. Es que al final, lo decías tú antes, que es muy complejo, pero es que claro, es que al final hablas de la libertad y hablas de tantas cosas, es que es la libertad, ¿no? Te podrías poner a pensar, es al final toca muchos palos. Yo creo que es una de las claves de la peli, que al final toca los palos de diferentes formas. Cada personaje al final lo afronta de una forma, pero en realidad casi todas las mujeres tiran para adelante, ¿no? O sea, de hecho ella decide hacerlo como le da la gana, decide acostarse con ese personaje, que luego puedes entrar a valorar, y creo que por eso precisamente es interesante si hay una parte del espectador que puede llegar a reflexionar sobre si luego puede justificar a la hora de, como él tiene una aventura y él tiene otra relación, si realmente puede justificarse de cierta forma que a lo mejor la relación ya no fuera la misma, entonces bueno, se puede justificar esa relación. Pero lo bueno es que precisamente yo creo que la película no justifica nada en sí mismo, simplemente se deja hacer, ¿no? Porque al final la prostituta, cuando van al sitio de baile, ella le dice, no, yo estoy feliz aquí, o sea, yo no tengo ningún problema en estar aquí, o sea, a mí me gusta esto y no tengo ningún problema. A todo el mundo le gusta. La embarazada... No, pero llega a decir algo así, ¿no? Llega a decir algo así como, a todo el mundo le gusta esto, no a mí. Eso es una frase que entraña muchas cosas. Puede entrañar muchísimas cosas detrás. Es una frase hasta su padre. Que puede ser leída de muchas formas. Yo creo que en general Kieslowski, los diálogos de Kieslowski en general y las frases que hay en el cine de este señor tienen todas, no son como ninguna frases vacías, todo tiene un trasfondo y se dice mucho con muy poco. Subtexto. A eso voy con lo de las miradas. A eso voy con lo de las miradas, y que a mí es un cine que me interesa muchísimo, precisamente porque muchas veces en las conversaciones, en un cine que a lo mejor se aleja del autoral, el montaje es de otra forma, ¿no? No juega con esos tiempos, no juega con esos espacios de miradas, o si los juega es porque simplemente necesita en ese momento una mirada de aceptación, de contra, de lo que sea, pero aquí se para a escuchar a esa persona tocar la flauta cuando le está hablando el otro, se para en muchos momentos, y son los momentos que te hacen precisamente pensar en el personaje, ¿no? Y ver que el personaje simplemente está pasando una fase, y sobre todo me parece interesante porque en esos momentos tú como espectador yo creo que ves que ese personaje está pensando en lo que él tenga que estar pensando. No que la peli funcione hacia el espectador, sino que el propio personaje tiene su tiempo y tiene su necesidad. Entonces creo que eso es muy interesante y me recuerda, a mí me recuerda siempre todo a Haneke y es lo que hay. Pero me recuerda... Bueno, hay mucho de Haneke. Bueno, de hecho más bien, no sé si de Kieslowski en Haneke o en Haneke de Kieslowski. Bueno, esta es película... Sí, posiblemente... Hombre, yo creo que es una época de ebullición de un tipo de cine, posiblemente,
Y Haneke, por ejemplo, también en muchas usa esos personajes femeninos. La Noche del Lobo. Esta mujer, de hecho, sale en Caché. La Julianne Binoche es uno de los personajes de Caché. Entonces, es esa, ¿no? Es ese interés por los personajes. Y la reflexión propia de los personajes. Y que tú, como espectador, que lo decía Sergio también, que tú tengas que trabajar muchísimo con ellos. O sea, tú tienes que viajar con ellos. Es imprescindible que estés con ellos. Pero para hacer eso, precisamente necesitas ser muy respetuoso con esos personajes y hacerlo de tal forma que puedan viajar solos, ¿no? Que con una mirada y tengan su tiempo y es precisamente lo que a otro tipo de público les va a echar para atrás, ¿no? Todos esos tiempos alargados o todos esos momentos que parecen vacíos pero no lo son, están llenos de matices y de pensamiento y es brutal, es muy interesante y yo creo que es lo que hace este cine grande y también le aleja de otro tipo de público. Eso es... Totalmente. Sin embargo, yo creo que es verdad que le aleja de otro tipo de público, incluso simplemente por prejuicios, de decir, no voy a ver esta película porque tal. Pero yo creo que es bastante accesible para casi todo el mundo, que tampoco es un cine como a lo mejor otros que... Como Tarkovsky, dentro de que sean Tarkovsky es mucho más difícil de ver. Claro. Tú ves Stalker, o ves Nostalgia, o ves Solaris... Y claro, o sea, un Nostalgia, por ejemplo, Nostalgia casi... A ver, claro, bueno, pues que al final hay que conocer un poco la obra de Tarkovsky, hay que saber quién era, de dónde viene, a dónde iba, porque es un poco Tarkovsky de estos cineastas que hay que ver casi con manual de instrucciones al lado, ¿no? Como pasa muchas veces con un David Lynch en algunas de sus épocas... que no son como las más comercialoides, ¿no? Incluso algunas de Haneke, que Haneke dentro de que también es casi hasta comercial, pero sobre todo la primera época de Haneke era más también, yo creo, más complicada de ver que las que se han hecho en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno... Sí, que iba a decir que a mí es que de Kieslowski me interesa mucho... los personajes de Kieslowski y el universo en que se mueven los personajes, porque es un mundo en el que la gente toma unas decisiones que son personajes que toman unas decisiones que no tomaría la gente, pues son decisiones y hay acciones muy muy atípicas y muy fuera de lo común, pues son personajes muy muy extraños, o sea, son gente que obra de una manera muy concreta, ¿no? O sea, tanto en azul como en blanco, o sea, por ejemplo en blanco... Ostras, sí, se le va la olla. Claro, o sea, el plan que prepara el protagonista de Blanco es casi una venganza a lo Edmundo Dantes, como muy, muy, muy retorcida, muy rocambolesca, y de haber planificado y dado muchas vueltas durante muchos años de preparación, ¿no? Ojo, que Blanco sería la igualdad, ¿eh? Sí. Es la igualdad. Es la igualdad. Pero que bueno, lo que pasa que es que Blanco en concreto es más especial, porque es que está jugando casi en unos patrones y en un rango que pueda rozar en alguna ocasión lo chaplinesco. Es que es graciosa. Claro, es una comedia. Es una comedia contenida, ojo. Claro, yo creo que no es comedia por el ritmo. Claro, efectivamente. Pero es que llega incluso en algún momento concreto a rozar el slapstick. Porque, sí, o sea, cuando toda la parte de la maleta con él y cómo está tratada esa maleta, que en un principio dices, coño, ¿qué coño pasa con esta maleta? Va a ser un MacGuffin esto, y luego no, y luego resulta que es que, claro, que es que él va en la maleta y le llevan un descampado y tal, no sé qué, le da una paliza y el tío llega a decir, en plan, por fin estoy en casa, ¿no? Que es como, sí. Yo me veo a Chaplin en City Lights por ahí, moviendo su bastón, ¿sabes? Es verdad que no te saca la carcajada esa película, pero sí que tiene algo de comedia, que le falta el ritmo. Al final el ritmo... Sí que tú decías que los personajes actúan de un modo que es un poco casi caricaturesco en algunos sentidos, o que no es lo normal. Muy atípico, incluso bizarro, ¿no? Pero tiene algo también como muy realista a la vez, como muy...
oye, al final yo no sé cómo actuaría si de repente tengo un accidente y muere mi marido y mi hija, es que no tengo ni idea. Y a lo mejor pues es que actúo así porque luego la gente cuando se enfrenta a este tipo de traumas tan bestias, cada uno actúa de una forma totalmente distinta, ¿no? Y te puedes encontrar incluso con cosas mucho más rocambolescas porque actúa así, porque somos humanos y a veces no somos capaces de manejar el dolor. Ahí también entra la libertad de cada uno, ¿no? La libertad de manejar el dolor como te dé la gana o como tú seas capaz, mejor dicho, ¿no? Ya no tanto como que sea algo que tú decidas. Yo creo que esto sale del personaje y ya está, ¿no? Es un dolor que no es capaz de manejar. Bueno, ahí tenemos que hacer un parón otra vez. Pero ahora volvemos. Venga, pues sí, paremos y seguimos que, joder, la verdad es que da mucho que hablar, Kieslowski, Qué maravilla. Hasta ahora. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Hola. Nosotros somos Erika Delgado y Maribel Núñez. Guionistas. Productoras. Actrices. Scripts. Figurantes. Diseñadoras de vestuario. Resumiendo, las autoras de Pamplona con acento andaluz, un corto que dirigido por Rafa Jiménez salió a flote gracias a nuestro rol multitarea y a un equipo Nobel con el que nos plantamos como finalistas en el 7º certamen Navarra Tierra de Cine. Si tenéis 8 minutos estáis de suerte, porque es lo que dura esta comedia sobre el choque intercultural entre navarros y andaluces. Un secreto, está inspirado en hechos reales y es, diríamos que casi autobiográfico. ¡Agur! Y esta vez son Erika Delgado y Maribel Núñez quienes nos recomiendan su corto, que ya tenéis por nuestras redes sociales, y me hace especial ilusión porque son las primeras personas a las que recomendamos su corto sin conocerlas de nada, ¿no? Que hasta ahora pues habíamos tirado de colegas y de amigos que pues tenemos la posibilidad, ¿no? Pues recomendamos sus cortos. Y esta vez, por primera vez, son gente que desconocemos totalmente, que se han puesto en contacto con nosotros para recomendarnos sus cortos y bueno, pues nosotros os los hacemos llegar. Pamplona con acento andaluz. Chicas, suscribiros al canal, porque igual a lo mejor esto yo luego, claro, es como no nos conocemos de nada, vosotros a nosotros tampoco. Esto es por ti vaya por mí, que esto yo luego lo monto yo para YouTube y tal, y pongo frames de vuestro corto y tal, no sé qué. Si os suscribís, pues a lo mejor no lo pongo. Igual hay frames no, de otro corto. Os lo pondré igual. Pero joder, suscribiros, que es como estamos aquí publicitando cortos de compañeros y de compañeras y tal, y es guay. Pero, ¿qué pasa? Mi personaje favorito de frames es Joey. Lo siento. ¡Wow! Sergio, bueno, o sea, hoy no nos habíamos llevado ni Víctor ni yo ningún minuto de silencio, ningunos 10 segundos de esos en blanco. Wow. Porque hemos dicho, vamos a hacer un programa gafapodcast y vamos a ponernos serios y tal. No, Mick, porque no ha surgido. O sea, tampoco nos vengamos arriba. Pero, o sea, aquí tenemos una reputación. O sea, no, ¿a quién quieres engañar? Es verdad, no, pero bueno, ya estaba faltando uno, bien está. Que de vez en cuando sea Sergio también el que lo haga. No, y totalmente llevas dos, en 2 programas seguidos, además. Sí, estás muy jocosito últimamente. Sí, muy jocosito. ¿Cómo me habían dicho eso? Jocosito. Muy jocosín. Bueno, vamos a reconducir el programa antes de que esto vaya a pique. Haga aguas, sí. Sí, que está muy mal. Estamos hablando de Azul y estamos serios porque esto es un gafapodcast. Esto es muy serio. Estábamos en concreto hablando sobre la toma de decisiones de los personajes de Kieslowski en el universo Kieslowski. Que era como... Kieslowski. Tin. Es que ya os he jodido con esa mierda. Sigue cantándola. No, ya está, venga, que ya estábamos reconduciendo. Que no, o sea, pues eso, estábamos hablando un poco de eso. Y aunque estamos hablando de Azul, pero es que, joder, el personaje del juez de rojo, tío, Jean-Louis... Sí, es casi inevitable, ¿no? Compararlas. ¡Qué maravilla! Es que el personaje del juez de rojo es uno de los mejores personajes de la historia del cine, tío. De verdad, es que me flipa, es un personaje que me flipa.
Es muy guay, además yo creo que es guay y vamos a repetirlo. La idea de este programa es hablar de Azul para próximamente, si os mola, nos lo tenéis que decir, nos lo tenéis que escribir por redes sociales, en YouTube, en iVoox, sacar un programa de blanco y de rojo. En otras palabras, deja de hablar de rojo y habla de azul. Lo ha pillado. No, además Víctor no ha visto rojo. Ya, tampoco... lo sé. Pero bueno, la idea es esto. Joder, es complicado no entender un poco el universo también como un todo y si... aparte es como que yo me he vuelto a ver las otras dos también estos días y tal, he visto la trilogía y tal, es como, claro, yo ahora como que tengo una especie de compendio como del pack completo, ¿no? Y entonces me cuesta un poco separar, pero... Venga, pero sí, centrémonos en... Hay que elegir, Mick. Hay que elegir. Centrémonos en Bleu. En azul. Y... Hablábamos de los personajes, hablábamos de las decisiones de los personajes. A mí hay una cosa que me llama la atención de esta película, que es la estructura del guión. Porque, bueno, ya lo hemos comentado alguna vez, pero las historias, tanto de guión como de novelas, como lo que quieras, siempre suelen tener, o la forma clásica es un primer acto, un segundo acto y un tercer acto. Y del primer acto al segundo acto se pasa cuando el personaje decide tomar la decisión de pues voy con todo y voy a intentar solucionar este problema como sea, ¿no? Como es lo que se llama la llamada a la aventura en el viaje del héroe y este tipo de cosas. Justo. Que ayer cuando pensaba en esto es un poco como cuando en Space Jam Michael Jordan dice, venga, va, voy a jugar con los Looney Tunes. Que comparando Space Jam con Kieslowski, ahí, ¡guau! Prometo que es el primer ejemplo que me vino a la cabeza, no sé por qué. Hostia, no, pero me resulta muy curioso que es que me apetece que pongas el cartel de Space Jam en un programa de Kieslowski, me parece muy gracioso. Vale. Que lo mezcles ahí. Lo haré. Es un poco ese juego, ¿no? Cuando por eso repente... tu taza de Bugs Bunny. Ah, pues no. Sergio se estaba bebiendo hoy el café en su tacita de Bugs Bunny, que nos enseña ahora en YouTube, y si queréis ver la tacita de Bugs Bunny de Sergio, os tenéis que suscribir al canal. De todas formas, ahora la entrada de Michael Jordan al mundo de los Looney Tunes sería muy diferente. Vale. Okay. Tampoco quiero entrar en muchos más detalles de pisar cuellos, pero vamos, que no... Ok, bueno, continuamos. Sergio, no sé tú, pero hay veces que no le pillo ya, tío. Vamos a avanzar. Yo creo que Víctor ha trascendido la ciencia del embarramiento. Está en un mundo Kieslowski. Y yo creo que hay días que solo se entiende él a sí mismo las coñas que hace, pero yo hay días que me pierdo, tío. Es que tiene mucho subtexto. Que... Bueno, a lo que iba, que el juego este de la estructura, en el momento en el que el personaje decide pasar al segundo acto y decide ir a la lucha y decide entrar en este paso de ir a la aventura, a mí me llama la atención porque en esta película realmente cuando Juliette Binoche hace este paso es casi al final, porque es cuando realmente dice, venga, va, pues voy a escribir la obra inacabada de mi marido, y es muy, muy al final. Sí. Y me llama la atención, relacionándolo con el personaje, porque al final ella ha vivido un shock brutal, ha perdido a su marido, ha perdido a su hija, en un accidente que no se lo esperaba, y no sé, que como algo muy traumático. Y me parece muy guay que tarde tanto en tomar una decisión, porque es lo que pasa y es lo humano, ¿no? Que cuando tienes un trauma es muy difícil tomar una decisión al día siguiente y decir, venga, va, pues voy a escribir esto que había dejado inacabado mi marido ya, mañana mismo. No, tienes que pasar tu duelo y tienes que pasar por un periodo de no saber qué haces con tu vida, de intentar, de equivocarte, de huir del dolor. Y me parece que la propia estructura del guión al final está construyendo el personaje de esta mujer, ¿no? Y me parece súper curioso y que no es tan habitual que la estructura misma juegue con el personaje. Y esto al final lo que demuestra es que Azul es un personaje que sufre y lo demás da igual. De hecho, casi apenas hay trama, es prácticamente emoción lo que está contando la película. Sí, de hecho, ese personaje podría ser la piscina, ¿no? Esa piscina
azul propiamente dicha, que al final pues es como, a la redundancia, azul es el agua y tal, es como ese mundo de la propia Juliette Binoche, ¿no? De Julie, que es su tristeza, su soledad, como una especie de mundo en el que se recrea ese personaje que sería esa tristeza, ¿no? Ese azul. Bueno, o sea, se ha quedado en la habitación. O sea, es esa habitación la habitación azul, ¿no? De la casa. Y al final, esto lógicamente es no dejan de ser interpretaciones personales, a saber luego lo que significa para él, pero no deja de estar en esa habitación, que en los momentos de la piscina son los momentos donde rompe, ¿no? Es el momento en el que es esas pausas de la película y tan, bueno, iba a decir tan necesarias para entender al personaje, pero no deja de entrar en la habitación, ¿no? No es como el retorno a la habitación, el retorno a ese tipo de, a ese añoro, ¿no? El eterno retorno. Y es que por eso hablo de que tiene mucho de filosofía Kieslowski, por ejemplo, pues eso, ese eterno retorno, ¿no? Deja de ser un concepto muy filosófico, ¿no? Entonces, bueno. Por eso antes que hablaba de lo de Sorrentino me recordaba en lugares muy diferentes a la juventud, ¿no? Sí. Que es en ese lugar apartado, con las piscinas, lógicamente no representado de la misma forma. Vamos, que el azul... Sí. Y a la grande belleza también, o sea... Pero que el azul no se lo juega ahí, ¿no? El azul está en la carpeta, en esa carpeta que tiene esa última... Esa no sé si son las partituras o no sé exactamente qué eran las fotos o algo de esto, no me acuerdo ahora mismo, pero es esa carpeta que lleva, que también es azul, ¿sabes? O sea, hay mucho, está representado el color siempre en momentos o en objetos. Esa lamparita, ¿no? O sea, bueno, lamparita, esas piedras que cuelgan del techo, que también es lo que se lleva a su nueva casa, es lo único que se lleva. Hay representados, yo creo, esas circunstancias que siempre vuelven atrás, ¿no? A ese recuerdo y no deja de ser, bueno, pues el azul juega muy bien en el papel también de los detalles, ¿no? Los detalles que siempre llevan además al espectador a verlo de cierta forma. Y bueno, a nivel de realización, a nivel de creación, pues también mola, ¿no? El que haya esos detalles de representación en esas figuras y en esos objetos tan importantes para ella. También. Sí, de hecho, bueno, también comentar un poco de cara a los oyentes y a lo mejor la gente que no esté familiar, bueno, lo dices que voy como un poco del tirón. No, sí, es simplemente aclarar el color, ¿no? De que cada una de las películas, porque estabas ya entrando ahí, de cara a la gente que no las haya visto, que no esté tan familiarizada a lo mejor con Kieslowski o con la trilogía en concreto, cada una de las películas, o sea, azul es azul, la película es azul, y la gama de colores prima todo el rato el azul, rojo es rojo y blanco es blanco. O sea, entonces la composición y la paleta cromática de cada una de las películas va toda en la dirección de ese color. Entonces, hablar también de la fotografía, a ver si lo digo bien, Sławomir Idziak, que es muy complicado de decir el nombre de este señor polaco, que es con el que trabaja habitualmente, que, bueno, es un mago de la composición y de la fotografía a nivel formal y eso, y a nivel cromático, que es que tiene unos cuadros sublimes, ¿no? Retoma, si quieres, Víctor, por ahí lo que ibas a... No, bueno, es simplemente un detalle, que la peli se sale justo de los azules en los momentos que corrompen al personaje, como es el momento de los rojos que aparecen en la sala de baile cuando va con el personaje de la prostituta. O sea, hay ciertos momentos que se sale de esas líneas, pero que sí, en general pero hay matices, pero no deja de huir, aunque haya de repente metas rojos o meta no, como era ese caso, creo, era rojo, creo recordar, ¿no? Lo de la sala donde trabajaba ella, la prostituta. Yo juraría que sí, ahora mismo lo tengo en esto. Claro, es que sí. He visto las tres y tal, y claro, las tres como que están, como los colores son como muy marcados, muy predominantes, pero cuando se sale de la paleta cromática principal, siempre hay matices que están por debajo reforzando a niveles inferiores la cromática principal, ¿sabes? Y eso es...
Pero en esos casos es curioso porque, por ejemplo, sobre todo cuando ocurre con que de repente hay como un color rojo muy predominante en la película azul, si te fijas en ese momento hay algo de fraternidad. Está hablando de las películas películas posteriores, ¿no? O de las anteriores según la película que estés viendo, ¿no? Que de repente estás viendo blanco y hay como una nota azul. Y justo está hablando de algún modo de la libertad. Y es muy interesante cómo hace eso. Y claro, es que son 3 películas que las piensa en bloque, aunque luego sean distintas. Sí. Y en ese sentido es muy divertido. Porque además estás viendo las películas y estás pensando todo el rato en el color azul, en identificar cualquier detallito azul de una forma casi ya neurótica. De decir, joder, eso también es azul, ¿no? Y no es algo total, no sé, casual, ¿no? Está ahí puesto por algo, está pensado porque están esos azules por ahí. Creo que sí, y cuando dominan y cuando el azul tiende a... Hay un momento, no me acuerdo en qué secuencia hay, que lo único que tienes en azul son los parasoles de las ventanas, o sea, joder, lo diré. Las persianas... No son las persianas, bueno, que hay detalles azules en el fondo en el edificio, hay ciertos... Y luego los recursos de que es verdad que se trabaja una foto que a veces no es muy naturalista, por decirlo de alguna forma, que es cuando se meten esos azules verdosos, turquesas, que están, sobre todo que a veces dominan en interiores y que son iluminaciones que no parecen naturales a veces, pero que te generan otras cosas, ¿no? Porque además juegan mucho. Esta peli juega mucho a momentos oníricos, por montaje, por personaje, por guión, por todo. Entonces, detallitos, pequeños retales de pensar de lo que le queda a ella, ¿no? O del momento a lo mejor que puede estar viviendo ella y te los va desgranando en pequeños detalles en la imagen. Eso es, joder, es muy interesante. Desde luego transmite un montón de cosas con ese tipo de detalles, ¿no? Está cuidado todo eso, o sea, aparte... Es como que cuenta tantas cosas, hay tanto simbolismo y quiere decir tantas cosas que están como en un segundo plano con unos encuadres y con otros, o sea, yéndome a rojo, que es como ejemplo, ¿vale? En la valla publicitaria, hay un momento de valla publicitaria y luego tiene otro frame que es exactamente el mismo cuadro, pero está contando totalmente lo contrario, el opuesto. ¿Vale? Y esto en azul también lo hace. O sea, te digo ese porque, claro, es la última que he visto, ¿vale? Y por poner un ejemplo que era como el que más claro veo, pero en azul hace un montón de detalles igual que estos, que te están evocando un momento anterior y en plan de, ¡hala, qué cabrón! Mira cómo aquí ha hecho esto y te está recordando a otra cosa que ha pasado 7 escenas más para atrás y que de repente hay una juxtaposición o una concatenación y es como que el tipo te dinamita la cabeza. O sea, si le prestas atención y eres una persona analítica hasta decir basta, puedes ir desgranando plano por plano y encontrando, a lo análisis fílmico exhaustivo, evidentemente, encontrando detalles que siempre estén contando cosas, ¿no? Entonces, por eso creo que son películas que se deben ver más de una vez, porque cada vez que se vean se va a desgranar más y más y esto lo hemos comentado en algún programa anterior con películas como El Faro, que son películas que tienen un trabajo de preproducción artística previo, ¿no? Que hace que haya una cantidad de información dentro de la obra en capas más profundas que creo que es necesario analizarlas a fondo, ¿no? Y darle, pues, más visionados, más vueltas, porque cada vez iremos... Es como un puzzle, ¿no? Como un laberinto en el que cada vez iremos encontrando caminos nuevos y formas distintas, ¿no? Y creo que eso es lo que hace grande a Kieslowski y a estas películas y este tipo de cine, ¿no? Que es un cine para el estudio, no una película simplemente para pasar el rato, que también, ¿no? Puedes verla y pasar el rato y decir, bueno, pues joder, es una película que está bien, pero creo que tiene unas capas como una cebolla, ¿no? Que es de ir quitando capa y capa, y eso es una maravilla, a mí por lo menos me parece lo maravilloso, ¿no?
También tiene, bueno, es que es un cine muy poético. Tú cuando lees poesía no te lees un poemario en 15 minutos. A lo mejor te lees un poema, lo piensas, lo reflexionas, lo maduras y al día siguiente te lees otro. No te lo lees todo del tirón. Tiene un poco eso de generarte pozo y de tú darle tiempo para madurar lo que has visto. Y es que ya no solamente de los temas que trata, hablábamos del color, por ejemplo, la psicología del color también influye mucho en lo que el azul siempre se asocia a la tranquilidad, a la calma, al sosiego, y ayer leía sobre teoría del color y de psicología del color, y hay gente que también lo asocia al logro, por ejemplo, ¿no? Y a la satisfacción y al logro intelectual, al trabajo intelectual y todo esto, y al final estábamos hablando de un compositor súper reconocido, ¿no? Y cómo se mezcla todo eso, me parece que al final le puedes dar tú lecturas que a lo mejor, no sé si Kieślowski se puso a estudiar psicología del color, puede que sí, siendo como es, ¿no? Probablemente. Pero a lo mejor no, y a lo mejor es una lectura que le estás dando tú y que lo haces mucho más rico, ¿no? Por eso también un poco lo que hemos estado hablando todo el rato de que exige un esfuerzo por parte del espectador. Hay muchas cosas que, por ejemplo, que también que estamos pasando así un poco por alto. Por ejemplo, los cortes estos a negro que hay de repente, que está el personaje y quizá las primeras veces no lo entiendes muy bien, de ¿por qué? ¿Por qué de repente este corte a negro? ¿A qué viene? Y cuando se van repitiendo vas entendiendo que son momentos en los que el personaje casi tiene una desconexión porque el dolor le está atizando demasiado fuerte y está intentando huir. Al final es una película que habla de la libertad, pero yo no sé si también habla un poco del huir del dolor, ¿no? De cómo muchas veces no queremos... yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que hemos pasado por periodos quizá un poco duros y cuando lo recordamos es como que nuestra mente bloquea y no quiere que demos ese paso más de hurgar en esa herida que nos duele y se va a negro, ¿no? Que es un poco lo que ocurre aquí, que también ocurre con la música, que tampoco hemos hablado demasiado de ella. Que es una maravilla, que la música es absolutamente magistral. Pero es como está contado, o sea, al final la peli parece una partitura, parece el desarrollo de la partitura. Total. Y los momentos que se va, de hecho, la construcción muchas veces de cuando escribe la música y va sonando la música, esos momentos que se va a negro. Yo me acordaba mucho de la película de Ya no estoy aquí, porque hablamos de lo del tema de los fundidos a negro y con esa música en general. Parece que la norma, ¿no? O la norma que tengo entendida yo es que cuando tú montas eso es para hablar de que ha pasado ya la secuencia, ¿no? De vas a pasar a otra cosa, vas a pasar a otro momento. Y sin embargo la peli vuelve a ese mismo momento. O sea, a lo mejor el personaje ha viajado, porque ha viajado por todo su dolor, pero ha vuelto, ¿no? Ha vuelto a ese momento, no ha pasado el tiempo a nivel historia y se ha quedado ahí. Entonces me hacía gracia porque me recordaba mucho a esos momentos de los que hablábamos en esa peli, que jugaba a lo contrario, ¿no? A engañar un poco al espectador en ese sentido, pero que justo esos momentos en negro entren con la música como entra, con el marido compositor, no ha terminado su composición. Yo creo que hablabas del huir, y yo creo que también la peli de cierta forma habla de poder madurar, ¿no? Poder madurar algo. O sea, porque al final la niña que pierde no ha madurado, la obra se queda a medias, no se ha terminado. O sea, todo el rato habla de que no encuentras ese fin, ¿no? O sea, a mí personalmente, lógicamente, esto es algo, es una impresión personal y subjetiva, pero también habla de esa madurez, ¿no? De cómo madurar las cosas y de qué forma, y volvemos de esa forma a darle otra vez el círculo a la construcción, ¿no? Al cómo puedes madurarlo, ¿no? Volvemos otra vez a ese personaje que quiere vivir su duelo como quiera vivirlo, pero es esa madurez. Y lo de la música, yo es que creo que la película en sí parece la propia partitura, que está intentando construirla y al final pasa a través de la música. Incluso esos momentos de negro, de duelo, ¿no? Para ella, incluso los puedes interpretar hasta momentos en los que ella quiere avanzar con la música y se acuerda de esas composiciones que ella hacía, si ella era esa catarsis, ¿no? De lo que su ex marido creaba. Entonces, bueno, yo creo que es que hay piezas que a cada uno le pueden llevar a un sitio y
Sí, bueno, y a nivel de lo que hablábamos, de que tiene ciertos recursos de montaje que aunque parezca que no, tiene un montaje bastante arriesgado en muchos aspectos, ¿no? Con cosas como esa, ¿no? De esos fundidos a negro. Y es algo que además como que Kieslowski hace más veces. Pues, por ejemplo, blanco, el corte ese a blanco, ¿no? Del final, de por qué hay un fundido a blanco y que simboliza, ¿no? Con... Pues eso, después de haber practicado sexo, por fin de culminar, ¿no? Porque al final Blanco se desarrolla todo, pues es una comedia de por qué empieza Blanco y a dónde va Blanco, ¿no? Y todo tiene que ver un poco con, como se diría en Austin Powers, con el mojo, ¿no? Con el mojo es verdad, del protagonista, es verdad, ¿no? O sea, yéndonos un poco a la otra, ¿no? A eso, a Blanco, pero bueno, que en general tiene como este tipo de recursos que creo que utiliza, que pasan a lo mejor un poco desapercibidos en algunos momentos, pero que están ahí contando cosas como muy potentes, ¿no? Y con un sentido muy, muy marcado. Y el uso de los recursos. Sí. La película de Azul, con ese momento de montaje que es el chaval jugando con la bolita. O sea, al final no dejan de ser recursos mientras está pasando el accidente, ¿no? O sea, al final, todo eso hay que pensarlo como una elección de dirección hacia qué contar, cómo contarlo y qué elegir, qué plano elegir para contarlo. Y ahí está contando un momento en el que hay un chaval jugando a un... Es curioso y todo eso nos lleva siempre a reflexionar por qué se hacen las cosas, que es lo importante. Una película maravillosa. Yo creo que vamos a tener que hacer un cuarto bloque. Porque tenemos que... Y podríamos hacer un quinto, ¿sabes? Sí, como los dejes. Pero bueno, nos vamos a quedar con un cuarto y vamos a cerrar ya Azul. Ya hablaremos de blanco y rojo más adelante. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Bueno, pues a ver si somos capaces de en poco tiempo, porque tenemos como 20 minutos, una cosa así, cerrar Azul, porque es que, claro, podríamos estar hablando durante horas y horas y horas porque da para mucho. Al final no hablamos tanto de la película, pero sí de lo que nos genera. Mick se había quedado con cosas que contar. Sí, bueno, porque quería... O sea, como personaje Kieslowski, me llama mucho la atención que él siempre se ha definido a sí mismo como un artesano. Nunca se ha definido como un artista o como un cineasta propiamente dicho, como probablemente lo entendamos los demás. Y él siempre ha dicho que él es un mero artesano que ha utilizado una serie de materiales, ¿no? Y hacía un poco lo que hacía. Y es que me resultaba también como muy... Es que estuve el otro día, cosa que yo no sé si no está bien, porque yo creo que no está bien escuchar a Bollero demasiado. Si en algún momento, Carlos, nos escuchas, te queremos mucho. Tú lo sabes, que te tenemos mucho cariño. Y uno de los tres ha meado a tu lado. Tienes que adivinar cuál. Que no, decía que él estuvo cenando una vez en Donosti con Kieslowski. Estaban como varios en Donosti críticos. con Kieslowski. Tin, 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 tin. Donosti. No, bueno, y que estuvieron cenando con él y que por lo visto pidió 3 platos y que pidió alubias de primero, de segundo y de postre. Como que, no sé, alubias con no sé qué, era como que estuvo disfrutando mogollón, en plan, son un plato de estos de puchero ahí en Donosti, de alubias con algo, no sé, ay, guay, el tío como que se lo gozaba, ¿no? Y no, que les comentaba, hablando con ellos, le llegó a decir a Bollero que él no estaba contento con su obra y que consideraba que había perdido el tiempo con las películas que había hecho. Entonces, claro, Bollero decía, y la gente que estaba allí sentada con él decía, pues ¿sabes? Si tú piensas que has perdido el tiempo, sí que has perdido el tiempo haciendo lo que has hecho en todos los demás, ¿sabes? A la guillotina directamente, ¿sabes? Y que me resulta que debía ser un tipo bastante humilde. Y habría sido como muy bonito conocer a esta persona porque seguramente yo le hubiera dado un abrazo, pues yo por lo que he visto por ahí de él y tal, y creo que es un tipo que a mí me da muchísima atención y le quiero. Christoph, te quiero. Yo un poco también
Lo que he leído y tal, no sé cuánto de humilde, que sí que da la sensación, un poco por esto que cuenta de que él se considera más artesano que artista y tal, como también muy inseguro y muy descontento con el mundo en el que vive. Es como muy crítico con todo, pero no un crítico destructivo, ¿no? Sino que está como asqueado, y al final su cine, esta trilogía es clara, es muy nihilista, es muy... Total, sí. Tiene, sí que puede tener como algún destello de optimismo, pero en general no, es bastante pesimista, es triste, es incómoda, no sé, y yo creo que tipo es algo melancólico que trae él, ¿no? y Sí. muy bucólico y tal, ¿sabes? Casi y también, no sé, algo de Bukowski por ahí, a lo mejor, no sé, o sea, pero en general sí es un tipo que juega como en ese limbo, ¿no? Un poco de la melancolía, de no poder como salir un poco de esa pena y de ese, lo que tú dices, de ese descontento, y un poco una persona decepcionada quizá con Sí. el mundo, ¿no? Con el sistema, y una decepción sobre todo de la realidad que una vez estás en el mundo te viene impuesta, ¿no? Probablemente... pues yo digo, pues me siento como muy identificado con ese aspecto de Kieslowski, y es, no sé, pues igual tuvo una infancia en la que pues te pintan que igual el mundo va a ser otra cosa, y luego cuando tú descubres cómo es ese mundo, te sientes engañado y decepcionado por a lo mejor cierta parte de una inocencia propia, que pensabas que todo iba a ser mejor, ¿no? ¿Estás diciendo que Kieslowski era un millennial? No. Qué forma de... Joder, vaya forma de cargarte todo lo tan bonito que está diciendo. Mick, si tienes un lápiz, rómpelo. No, puedo, pues si queréis puedo romper mi tacita de Boba Fett, pero no lo haré. No lo haré. No, hombre. ¿Sabes? Pero sí, no. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, y de hecho, viendo otras de sus películas y tal, tiene mucho de eso. No he podido ver la serie del Decálogo, que me encantaría, porque es que es algo, me llama muchísimo la atención desde hace mucho tiempo. Tampoco, pero... Pero tiene toda la pinta de que va por ahí. Es que yo también no sé muy bien dónde encontrarla, ¿eh? O sea... Les vamos a pedir que si te pones a Cine a buscar Polaco que nos ayude. O sea, a ver, supongo que si te pones a hacer una búsqueda la conseguirás de alguna manera, a lo mejor de dudosa moralidad también. Un poco agility. Pero bueno, o sea, a mí me interesaría verlo también, porque su visión, yo creo, de la religión y demás debe también ser como muy interesante. Entonces me gustaría tratarlo. ¿Sabéis qué os digo? Que creo que vamos a hacer un segundo programa de blanco y un tercero de rojo, aunque la gente no quiera. Aunque la gente no quiera, simplemente por el mero disfrute nuestro, ¿no? Lo siento. Vale, pues pedimos disculpas a todos, ¿no? Os hemos engañado. Oyentes / espectadores, los pocos que tenemos en YouTube, porque no os suscribís, porque no os barra madres. Nos importa, como veis, mucho vuestra opinión. No, sí que nos importa, no sé, así no se van a suscribir nunca. Pero si es que no sé, no lo van a saber porque no se suscriben nunca con él. Bueno, yo creo que es que estamos entrando ya en terreno de mierdas nuestras. Sí. Yo, de hecho, esta semana, o sea, bueno, yo voy a empezar yo un poco. Venga, arranca, ¿vale? Dale. O sea, a ver, yo que sé, he visto así como cosas, Silencio roto, de Moncho Armendáriz, me dio por ver el otro día también, y tu mamá también, de Alfonso Cuarón, pero bueno, y más cosas. Pero quería hablar en concreto de, bueno, por cierto, Mandalorian, por favor, ¿qué hacéis que no estáis viendo de Mandalorian? Me cago en lo hecho, Dios, vaya cuarto capítulo de Mandalorian, es como... Espera, Sergio, parece que hoy Mick va a elegir una cosa solo. No. Voy a hablar de Megan is Missing. Ojo. Claro, Mick hace la de podría elegir tal que he visto porque está muy bien, no sé qué tal. O podría elegir esta otra que también está muy bien. El Mandaloriano, es que ver el Mandaloriano, ¿eh? Aquí. Bueno, no, este es Boba Fett, no Din Djarin, pero Megan is Missing. El otro día me mandan un artículo de prensa, creo que era de Cinemanía, en el que, por lo visto,
ha habido ahora estos días como un revival de una película del año 2011 que se llama Megan is Missing, de un tal Michael Goy, ¿vale? Es una peli un poco de metraje encontrado, que parte cámara en mano, parte como recompuesta a base de videoconferencias por móvil, Skype, terror, drama, se supone que basado en hechos reales, fun footage, y como que de repente han empezado a subir trozos de esta película a TikTok. Ahora de repente ya no los millennials sino los centennials, ¿vale? Entonces empiezan como a etiquetar y a mencionar a la protagonista, a Amber Perkins, la protagonista de la peli, bueno, y supongo que a Rachel Quinn, que es la otra prota, son dos chicas, dos coprotagonistas, y de repente como que les empieza a petar el TikTok, y empieza a haber como una especie de halo de gente que dice que esta película, que es una de las películas que más miedo da, que empieza a hablar el director en prensa, Michael Goy, a decir que es una película que no se debe ver por la noche, porque claro, es una película que da mucho miedo, y como que se empieza a armar, no sé, una especie de algo que no entiendo, que no he entendido muy bien, como que esta película ha sido una película de las más terroríficas de los últimos años, que ahora de repente los centennials, gente de 14, 15, 16 años, se pone a verla y no es capaz de verla porque tienen muchísimo miedo con esta... Es una puta mierda de peli, ¿vale? Una mierda. Una puta mierda, ¿sabes? O sea, claro. O sea, vamos a ver. Ni da miedo, o sea, ¿qué coño les pasa a los chavales hoy día? O sea, no habéis visto una peli de terror en vuestra puñetera vida, pero vamos a ver. O sea, esto no os enteráis, que esto es publicidad de esta gente, publicidad en TikTok, o publicidad de este Michel Goy, ¿sabes? Michael Goy, o como coño se llama este señor, que además el tío es uno de los realizadores de la serie esta de Sabrina, que era una mierda, también pinchar un palo, que luego ha hecho películas como Posesión de Mary, es la que ha dirigido algún capítulo de American Horror Story, de la de Roanoke, la de la Hotel. Él hizo también algún capítulo de la serie de Sleepy Hollow, que era también de dudosa calidad. Pero Megan is Missing ni cuenta nada nuevo, ni da mucho miedo. O sea, no hay ni gore, no hay... es una película que desde que empieza la película ya sabes lo que va a pasar. Es una película irrelevante, que es aburrida. No, o sea, no sé, me ha dejado como esto un poco trastocado. Pues yo creo que ya tendríamos crítica destructiva de este mes. Sí, no, perdí el otro día una hora y media de mi día. Todo esto además fue a través de un colega que me dijo, oye, tal, ¿me has leído esto? No sé qué y tal. Muñi, cabrón, y me dijiste, no digas que he sido yo y tal. Sí, me hiciste perder una hora y media el otro día. Esto puede ser incluso una sección aparte, ¿eh? La de sí. el Hate Mic o la sección hater de Mic. Sí, pues podría... Bueno, eso se puede malinterpretar, pero lo del Hate Mic... Lo podríamos incluir, Hate Mic, sí. Y es como que en cada programa me cago en la leche con... Estaría bien. No sé, hablar de lo que queráis. Yo simplemente digo que si vais a ver Megan is Missing vais a perder el tiempo. Como me pasó a mí el otro día. Con lo del terror es muy difícil, porque todos tenemos nuestro terror cuando éramos más pequeños, porque seguimos siendo pequeños, pues todos tenemos esa peli terrorífica y todo tenemos, o sea, nos daban miedo otras cosas y el miedo lo afrontábamos de otra forma. Sí, yo qué sé, no sé, a mí por ejemplo la película más es Escuadrón Suicida, me parece terrorífica, o sea, yo a mí me ha dado terror verla, pero pero que es verdad que y el terror ha cambiado mucho, ¿no? Pero vamos, pinta o sea, a una oda a la publicidad muy gorda. Claro, oye, que sí, pero han hecho de lujo. O sea, han conseguido ese objetivo, han conseguido el objetivo de que tú la veas, la han hecho de lujo. Sí, no, lo han hecho muy bien, pero ha sido en plan de dinerito ahí de, oye, vamos a pagar a TikTok y a tal, y a unos cuantos medios en prensa para que salga este señor diciendo que tal, es que no puedes ver la peli solo por la noche porque vas a pasar mucho miedo, centennial de mierda. Es como, me cago en tu puta madre. O sea, os voy a poner en fila a todos los que habéis dicho que os da mucho miedo y os voy a hacer pasar miedo por algo. Lo primero... Dudo, y voy a ser muy, muy tajante con eso, dudo mucho que cada una de esas personas de 15 años de esta época
que hayan visto la peli, que la hayan visto del tirón sin coger el móvil. Eso es lo primero. Entonces ya de por sí te cargas la esencia de una película cuando estás así. Y que ninguno la ha visto en una sala de cine, porque esa película bueno, no se proyecta, la han visto en su casa. Y que posiblemente ni siquiera la hayan visto completa, la hayan ido saltando, la hayan pasado al doble de velocidad porque Netflix les ha comido la cabeza y quiere matar a sus bebés, pero... Bueno, no está en ninguna plataforma, ¿eh? O sea, hay que... Está en TikTok. Hay que buscarla, ¿sabes? Ojo, el ver la película directamente en TikTok. Que solo esté en y TikTok. de hecho, yo os diría, o sea, eso, hay que pagar por plataformas, hay que pagar la cultura, comprar las pelis, ir al cine, pero esta peli, descargárosla en torre, o sea, pirata. O sea, no me vais a pillar diciendo esto nunca más. Esta peli, Megan is Missing, os la descargáis en torre. Tú quieres, o sea, que en realidad, si quieres que... O sea, estoy saboteando la campaña que han hecho de esta película en TikTok y su puta madre. ¿Se podría decir que sí que quieres que Megan se pierda? Sí. O sea, está forzadito eso, ¿eh? Un día eres joven y al día siguiente te haces tan viejo como Mick y Víctor en este rato criticando a los niños de 15 años. Es que no me puedes venir, no puedes venirme a mí o a Víctor, que, ¿sabes qué? Víctor, tío, o sea, te voy a hacer perder el tiempo, pero quiero que la veas, o sea, hagamos un programa de Megan is Missing, ¿sabes? Que, oye, pues no sería mala idea. Que aprovechamos el tirón del marketing de otros. Que, Víctor, mierdas tuyas. Megan is Missing. ¿Ya? No. Ya está. Ya está. Voy a afrontar con Mick y voy a solidarizarme con Mick. Y voy a decir Megan is Missing, que es una puñetera basura que la vi el otro día y que me parece una auténtica aberración de película. Sí, joder. Yo no la he visto. No, mira, probablemente no la vea. Nada, pongo encima de la mesa y suscribo cada una de vuestras palabras sobre Primal. Me vi el primer capítulo y me parece fantasía, absoluta fantasía. Además, con lo difícil que es hacer las cosas a veces sin diálogos y sin... Parece fantasía, pero fantasía. Obra maestra. Y ayer estuve viendo... volví al cine, llevaba tiempo sin ir al cine y estuve viendo No Matarás. ¿Qué tal? La película. A ver, para mí es una película que el guión no funciona del todo bien. Pero a nivel realización es una peli que está muy, muy guay. O sea, es una película que yo creo que su máximo exponente es cómo está contada. Por el final no es algo nuevo, no es nada... Me recordó también... Bueno, me recordó, a grandes rasgos. También saldría a colación Victoria, una película que se hizo en Alemania hace unos años de plano... un falso plano... No sé si es plano secuencia completo o fue falso plano secuencia, pero eran 2 horas y media de plano secuencia... Que es cortes, pero es una burrada. No se con quiere, con no es la intención, es corte a nivel de técnica porque pues, pero por a necesidades. efectos prácticos no hay corte. Y la verdad me quedo con la de No Matarás. Creo que para mí, bueno, es un Mario Casas que no está mal, ¿no? Que es de esas pelis que para mí, que Mario Casas es un actor que creo que en unas pelis está mal y en otras está muy bien, o sea que depende de la película. Está por ahí Toro, está por ahí alguna peli en la que funciona muy bien Mario Casas. Sí. Y es una peli en la que funciona bien, pero que sobre todo yo creo que lo excelente, iba a decir excelente, lo bueno, lo mejor de la película posiblemente es cómo están contadas, cómo te genera la tensión que te cuenta de la forma en la que está contada, ¿no? O sea, es muy guay, el diseño sonoro es muy, muy, muy interesante también. Y, oye, ha sido la verdad es que entré esperando algo y, bueno, pues algo me llevé, porque no es de estas pelis que dices, bueno, no voy a entrar no esperando nada y al final te llevas una sorpresa, porque había escuchado cosas buenas de la peli y sobre todo me quedo con eso. No sé si la pareja de protas llega a funcionar del todo, a mí no me llega a funcionar del todo, pero creo que con cómo está contada se lo lleva. O sea, se lleva al espectador durante esos 90 minutos donde quiere. ¿Dónde está? ¿Qué sala? Ahora mismo cines.
Ahora Ya, mismo pero no ¿en qué cines? ¿Dónde están todas? Yo Están casi la fui a... creo que están casi todos, lo que pasa es que Vale. debe ser una peli que poco más va a durar en cartelera, ya lleva unas semanas. Pues a ver si la pillo, Es que estuve ahí entre ver Monk, entre ver la de Fincher, que la estrenaban ayer, y esta, y digo, bueno, esta la van a quitar. Tenía ganas también de algo así. Y de verdad me recuerda en ciertas partes a tu hijo, a la de Miguel Ángel Vivas, por esa tensión de los planos secuencia, de los espacios y tal. Y no, muy interesante, la verdad. Bueno, pues nos quedamos con No Matarás. Yo tengo que, antes de despedirnos, porque la semana pasada hablé de Liberator y no hablé demasiado bien de ella, dije que me quedaba un poco ni fu ni fa. Me la he terminado, la verdad es que, bueno, pues se ve bien y no es tampoco una pérdida de tiempo. Sí que me quedo como con algo de, esperaría un poquito más sobre todo de la animación, porque al final es una animación que han utilizado para evitarse costes mayores y poder sacar el producto al mercado, que bueno, no me parece una mala opción, pero sí que quizá podrían haber explotado un poco más esa técnica, no está mal. Y he empezado a ver la serie Bárbaros, que tampoco tiene mala pinta, está en Netflix, es un poco rollo Vikings y todas estas, está un poco en esa línea y engancha, está bien. No me voy a alargar más porque quiero porque antes yo me he de alargado despedirnos... demasiado. ¿Cómo? Yo con Megan is Missing también, vaya chapitas. No, antes de despedirnos quiero recomendar o quiero recordaros que este fin de semana, sábado y domingo, sábado 28, domingo 29, es el Festival Cine Lento de Guadalajara de cortometrajes, que podéis ir, los que vais en Guadalajara, Comunidad de Castilla-La Mancha, podéis acercaros, en Madrid lo vais a tener más complicado, y echar un ojo a los cortometrajes que van a proyectar en el Buero Vallejo. Y recordaros que anticiparos o comentaros que la semana que viene vamos a hablar de Historias Lamentables de Javier de Fesser, que tenemos muchas ganas, yo creo, de ver esta comedia que está por Amazon, y así podéis ir haciendo deberes para la semana que viene. Oye, ¿eso de cine lento que es Tarkovsky o...? Bueno, tiene algo que ver, de cine lento, cine pausado. Es una filosofía que tienen, que también muy guadalajareña en algunos aspectos, que somos la gente en Guadalajara es gente muy calmada y muy, muy tranquila. Bueno, a algunos cortometrajistas también se les podría denominar así. ¿Cortos o lentos? Cambio y corto. Bueno, que nos despedimos hasta la semana que viene con Historias Lamentables y poco más que contar. Hasta la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene y pues eso. Qué bueno que un abrazo a Megan. Hasta luego. Un abrazo a Megan y a TikTok. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López.